Buenas tardes, buenos días mis hermanos, el Señor me les bendiga. Estamos acá nuevamente en el canal preparando el pueblo para Jesucristo. Con este tema que estaremos abordando sería como una especie de continuación de lo que fue el tema de la persecución de los arminianos después del Sínodo de Dort. Ahora estaremos con lo que es la convivencia entre estas dos teologías, entre el arminianismo y el calvinismo después de 1630. Hermanos y hermanas, la paz del Señor sea con todos ustedes. Hoy vamos a continuar nuestro recorrido por la historia de la iglesia, pero lo haremos a la luz de una realidad espiritual profunda para ello. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículos del 1 al 7. Y dice así la palabra de Dios. Aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaron en lenguas, profetizaban. Eran todos unos 12 hombres. En este pasaje vemos una verdad gloriosa: el Espíritu Santo opera de manera viva, dinámica y transformadora. Pablo les hace una pregunta crucial: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Pero el apóstol, la fe intelectual no era suficiente. Debía haber una experiencia real, un empoderamiento del Espíritu Santo en la vida del creyente. Esta es la forma en que el Espíritu ha operado históricamente, tal y como lo enseñó Pablo, y tal y como lo han defendido y anhelado los arminianos a lo largo de los siglos. Tristemente, esta experiencia dinámica a menudo ha sido resistida o minimizada por muchos sectores del calvinismo estricto, que prefieren encasillar a Dios en sistemas dogmáticos rígidos antes que dar lugar a la presencia del Espíritu. Pero para entender cómo hemos llegado a este punto, debemos retomar nuestra historia donde la dejamos en el sermón anterior, hablando de la persecución y el derramamiento de sangre en el Sínodo de Dort. ¿Qué pasó después? En el año 1630 marca el inicio de una guerra fría teológica. Las ejecuciones se detuvieron, pero la hostilidad se transformó en una segregación cívica, política y social que duraría siglos. Tras la muerte del príncipe Mauricio de Nassau, el nuevo gobernante Federico Enrique se dio cuenta que no podía gobernar un país próspero manteniendo exiliada a la élite arminiana. A partir de 1630, a los arminianos se les permitió regresar, pero bajo condiciones humillantes. Fueron forzados a congregarse en iglesias clandestinas, tenían prohibido adorar en público, debían comprar almacenes o casas, vaciarlas por dentro para hacer sus templos ocultos, sin que sus fachadas parecieran iglesias desde las calles. Además, se enfrentaron a un techo de cristal político. Para ser alcalde, juez o profesor, se exigía firmar los cánones de Dort de posturas calvinistas. Al estar bloqueados de la vida pública, los arminianos se refugiaron en el comercio, la medicina y la ciencia, volviéndose una minoría rica y culta, tolerada por pragmatismo, pero sin integración real. Compraban en los mismos mercados, pero vivían segregados. Mientras tanto, en la Inglaterra, durante el siglo XVII, la historia fue al revés. El rey Carlos I y el arzobispo William Laud adoptaron posturas arminianas con respecto al poder estatal, lo que generó la paranoia puritana entre los calvinistas ingleses, quienes veían esto como un catolicismo disfrazado. Esta tensión desembocó en la sangrienta guerra civil inglesa, donde los calvinistas de Oliver Cromwell terminaron decapitando al rey y al arzobispo, demostrando que la intolerancia y la violencia estatal lamentablemente afectaron a ambos bandos cuando el poder político intervino. Esta hostilidad del Estado fue evolucionando. Para el siglo XVIII, las espadas se cambiaron por las batallas de los púlpitos. Aquí es donde la historia se conecta maravillosamente con nuestro pasaje de Hechos 19.
surge el gran avivamiento y con el movimiento metodista que se dividió en dos, George Whitefield y por el lado de los arminianos John Wesley, un arminiano evangélico lleno del Espíritu Santo. Hubo una guerra de panfletos. Wesley predicó su gran sermón, La gracia libre, advirtiendo sobre los peligros de la predestinación absoluta, y los calvinistas le respondieron llamándolo hereje y falso maestro. Sin embargo, la violencia física había cesado y se mantuvo el respeto subyacente. Finalmente, en el siglo XIX, ocurrió un giro irónico en Holanda. La misma iglesia estatal calvinista que persiguió a los arminianos en Dort se volvió teológicamente liberal e influenciada por la Ilustración. El arminianismo y el racionalismo ganaron la batalla cultural. ¿Y qué pasó con los calvinistas ortodoxos? Tuvieron que rebelarse. Bajo el teólogo Abraham Kuyper, en 1886 protagonizaron un éxodo de la iglesia estatal llamada Dolentil, la queja. Para convivir en el siglo XIX sin matarse, la sociedad holandesa inventó la pilarización, viviendo en mundos paralelos con sus propias universidades, sindicatos y partidos políticos. Y así pasó la historia del exilio del siglo XVII a la guerra de folletos en el siglo XVIII y a la segregación social en el siglo XIX. Hermano, ¿por qué es fundamental conocer esto hoy? Porque esa misma tensión del siglo XVIII entre Wesley y calvinistas como George Whitefield, hoy en día muchos defensores del calvinismo estricto utilizan un discurso injusto para atacar a la iglesia. Nos acusan a los pentecostales arminianos de estar equivocados y nos tildan de herejes. ¿Qué estrategia usada? Toman los errores, los excesos y las verdaderas herejías de los predicadores neopentecostales contemporáneos, aquellos que hacen show mediático, que predican el evangelio de la prosperidad y nos meten a todos en el mismo saco. También nos asocian con doctrinas dispensacionalistas que aparecieron en el siglo XIX, como cierto escapismo profético, que nosotros también reconocemos como desviaciones o herejías. Usan esos errores modernos para decir, miren, el arminianismo pentecostal es una herejía emocional y por eso están como están, y el dispensacionalismo es la razón por la cual ellos están equivocados. Pero son deshonestos con la historia para criticarnos. Apuntan a los falsos maestros de hoy, pero poco nombran a hombres de fuego como John Wesley o el gran misionero David Brainerd. Ignoran intencionalmente que fue la teología arminiana de John Wesley la que sentó las bases bíblicas para el nacimiento del pentecostalismo histórico. En medio de las acechanzas, críticas y panfletos de los calvinistas de su época, Wesley rescató la enseñanza de Hechos 19. Wesley le recordó a la iglesia que el Espíritu Santo no es solo una doctrina en un papel, es una persona que santifica, que llena, que transforma y que da poder. Él creía en una vida de santidad y el testimonio directo del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Nosotros no estamos aquí en plan de pelea con ninguna denominación. Hay hermanos calvinistas sinceros a los que amamos en el Señor. Nuestro propósito aquí es hablar con la verdad y exponer los motivos históricos reales. Queremos dejar claro que el movimiento pentecostal arminiano histórico ha crecido verdaderamente, no por el supuesto boom mediático de los movimientos neopentecostales y carismáticos modernos, sino porque Dios levantó hombres de Dios que arrodillados y humillados buscaron el bautismo del Espíritu Santo y predicaron la gracia transformadora y libre de Jesucristo para toda la humanidad. Crecimos porque, al igual que Pablo en Éfeso, creímos que el Espíritu Santo sigue obrando hoy sobre nuestros corazones arrepentidos. Amada iglesia, nuestra herencia es rica. Somos herederos de aquellos que adoraron en iglesias escondidas, de aquellos que predicaron a caballo en los campos de Inglaterra y de aquellos que buscaron el fuego del Espíritu. Para un próximo video estaremos profundizando en la vida y obra y el poderoso ministerio de John Wesley para entender cómo Dios lo usó para despertar el mundo. Por eso tenemos que tener muy claro hoy en día que la intención de la iglesia no es dividirse en sí misma, sino de unirse para la hora de la predicación del Evangelio. Mantengámonos encendida nuestra llama del Espíritu Santo en nuestros corazones. Andemos en santidad, amemos a nuestros hermanos y estemos siempre preparados. Porque, hermanos, no lo olvidemos, Jesucristo viene pronto.